A las 9:30 de la noche del 24 de octubre de 1942, el sargento Ralph Briggs levantó un teléfono de campaña en una colina situada a unas 3.000 yardas al sur del aeródromo Henderson Field y se comunicó con el puesto de mando del primer batallón del 7º Regimiento de Marines. Al otro lado de la línea respondió la voz del teniente coronel Louis B. Puller, conocido en todo el cuerpo de Marines como Chesty Puller. Briggs, junto con otros 46 Marines, había sido enviado como parte de un puesto de observación avanzado para alertar sobre cualquier movimiento de las tropas japonesas. Llevaban horas ocultos entre la oscuridad, atentos a cada sonido y movimiento, esperando la señal del inminente ataque enemigo. La noche era completamente negra. Nubes espesas cubrían el cielo, impidiendo que la luz de la luna los alcanzara. La lluvia caía de manera intermitente, empapando sus uniformes y convirtiendo el suelo selvático en un lodazal resbaladizo. La humedad era sofocante incluso a esas horas. Cada ruido parecía multiplicarse en la oscuridad. El roce de las hojas, el canto de las aves nocturnas, el retumbar lejano de la artillería. Entonces Briggs percibió algo distinto. Voces. Voces japonesas, muchas. Escuchó movimiento entre la maleza, el avance de miles de hombres a través de la jungla. El reporte que estaba a punto de dar determinaría si los Marines que defendían Henderson Field sobrevivirían esa noche. «Coronel, hay unos 3.000 japoneses entre usted y yo», comunicó. Puller le preguntó si estaba seguro. «Totalmente seguro. Nos rodean, están cantando y fumando mientras avanzan hacia su posición». Aquella advertencia le dio al batallón de Puller apenas unos 30 minutos antes de que 3.000 soldados japoneses de la división Sendai se lanzaran sobre la línea defensiva sur. 30 minutos para prepararse ante un ataque que podría abrirles paso directo hasta Henderson Field. 30 minutos para revisar las armas, redistribuir la munición, solicitar apoyo de artillería y reunir valor para enfrentar lo que venía. Los estadounidenses contaban con unos 11.000 Marines y refuerzos del ejército recién llegados, formando un perímetro defensivo alrededor del aeródromo. Los japoneses, por su parte, tenían 20.000 hombres en Guadalcanal. Su comandante, el teniente general Harukichi Hyakutake, llevaba 2 semanas organizando a sus fuerzas para lo que creía sería la batalla decisiva de la Guerra del Pacífico. En el extremo sur de la línea defensiva estadounidense, justo en la trayectoria del ataque enemigo, se encontraban 2 secciones de ametralladoras pesadas bajo el mando de un sargento de 26 años llamado John Basilone. Basilone había llegado a Guadalcanal el 18 de septiembre de 1942, junto con el 7º Regimiento de Marines. Era originario de Raritan, Nueva Jersey, hijo de un inmigrante italiano. Su padre, Salvatore Basilone, había llegado a Estados Unidos desde Colle San Nita, en el sur de Italia, en 1903, y se estableció en Raritan, donde trabajó como sastre. Su madre, Dora Bena, había nacido en Estados Unidos, aunque sus padres también provenían de la misma región italiana. John fue uno de los 10 hijos de la familia. Creció en un barrio obrero donde todos se conocían. Asistió a la escuela parroquial de San Bernardo, pero abandonó los estudios después de completar el 8º grado, cuando tenía 15 años. Trabajó como caddy en un club de golf local antes de decidir enlistarse en el ejército. En julio de 1934, con 17 años, ingresó al ejército de los Estados Unidos. Fue asignado al 16º Regimiento de Infantería en Fort Jay y luego transferido al 31º Regimiento de Infantería. Completó 3 años de servicio en Filipinas, estacionado en Manila. Allí se destacó como boxeador, llegando a ser campeón en las competencias del regimiento. Sus compañeros comenzaron a llamarlo Manila John, un apodo que lo acompañaría por el resto de su vida. Tras finalizar su servicio en 1937, regresó a Estados Unidos y trabajó como conductor de camión en Ryerstown, Maryland. El empleo era estable, pero no lo llenaba. Extrañaba la vida militar, la camaradería, el propósito, la disciplina. Para 1940, decidió volver al servicio activo. Creía que podría regresar a Filipinas más rápido si se unía a los Marines en lugar de reincorporarse al ejército. Así, el 11 de julio de 1940, se alistó en el Cuerpo de Marines en Baltimore. Pasó por el entrenamiento básico en el centro de reclutas de Parris Island y luego recibió instrucción adicional en Quantico y New River. Los Marines reconocieron su experiencia militar previa y su habilidad con las armas, por lo que fue designado como instructor. Sin embargo, Basilone quería estar en combate.
Fue asignado a la compañía D del primer batallón del 7º Regimiento de Marines como jefe de sección de ametralladoras. Su entrenamiento en el ejército lo había convertido en uno de los artilleros más competentes del batallón. El arma que dominaba, la M1917, era una ametralladora pesada compleja que exigía conocimiento. Habían estado combatiendo desde el 7 de agosto, cuando la primera división de Marines desembarcó y tomó el control del aeródromo japonés, que aún se encontraba en construcción. Aquella invasión se había organizado con gran prisa. Los Marines esperaban recibir 6 meses de entrenamiento antes de entrar en combate, pero el almirante Ernest J. King, comandante en jefe de la flota estadounidense, decidió acelerar los planes. La inteligencia de radio había advertido que los japoneses estaban construyendo una base aérea en Guadalcanal. Si llegaba a completarse, esa base representaría una amenaza directa para las rutas de suministro aliadas hacia Australia y Nueva Zelanda. King convenció al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George C. Marshall, de aprobar la operación Watchtower. La misión sería ejecutada por la primera división de Marines, al mando del general Alexander Van de Grift, quien debía tomar posesión de la isla. La división estaba compuesta en su mayoría por reclutas jóvenes, muchos de ellos adolescentes que se habían enlistado tras el ataque a Pearl Harbor. Tenían poco entrenamiento y carecían por completo de experiencia en combate, pero eran los únicos hombres disponibles, así que fueron enviados. El desembarco inicial del 7 de agosto se realizó con escasa resistencia. Los Marines llegaron preparados para un enfrentamiento intenso, pero descubrieron que la mayoría de los defensores japoneses había huido hacia la jungla. Al caer la noche del 8 de agosto, los Marines ya controlaban el aeródromo inconcluso y sus alrededores. Utilizando el equipo de construcción japonés capturado, completaron la pista de aterrizaje y la bautizaron como Henderson Field, en honor al mayor Lofton Henderson, un aviador de la Marina muerto en la batalla de Midway. Durante 2 meses y medio, las fuerzas japonesas intentaron recuperar ese aeródromo. Enviaban refuerzos por la noche a bordo de destructores y cruceros, en una operación que los Marines apodaron el Expreso de Tokio. Los buques navegaban a toda velocidad por el canal entre las Islas Salomón, descargaban tropas y suministros en las playas de Guadalcanal, y regresaban antes del amanecer para evitar los ataques aéreos estadounidenses. Era un método eficaz, pero con grandes limitaciones. El Expreso de Tokio podía transportar soldados y equipo liviano, pero no el material pesado necesario para una ofensiva a gran escala, como artillería, vehículos o grandes cantidades de suministros. Los soldados japoneses desembarcaban únicamente con sus fusiles y equipo básico. Todo lo demás debía ser cargado a mano a través de la selva. A pesar de esas dificultades, los refuerzos no cesaban. En agosto, el coronel Kiyonao Ichiki desembarcó con unos 900 hombres del 28º Regimiento de Infantería. Atacaron el 21 de agosto en Alligator Creek, pero fueron completamente aniquilados por el poder de fuego de los Marines. Solo unas pocas decenas sobrevivieron. En septiembre, el mayor general Kiyotake Kawaguchi llegó con cerca de 6,000 soldados. El 12 y 13 de septiembre lanzaron un nuevo ataque en un punto que más tarde sería conocido como la colina de Edson. La batalla se prolongó durante 2 días, y nuevamente los japoneses fueron repelidos con enormes bajas. Para mediados de octubre, tras aprender de sus fracasos anteriores, se preparaban para una ofensiva mucho más grande. En ese momento, ya habían reunido la fuerza necesaria para intentarlo. El general Hyakutake trasladó el cuartel general de su 17º ejército desde Rabaul hasta el frente. Posicionó artillería pesada, incluidos cañones de 100 milímetros y obuses de 150 milímetros. Estas piezas fueron desmontadas, cargadas en destructores, transportadas por el canal, desembarcadas en las playas y luego cargadas pieza por pieza a través de la jungla hasta llegar a sus posiciones de tiro. Fue una proeza logística que llevó semanas. También trajeron tanques. El 14 de octubre, 2 acorazados japoneses, el Congo y el Haruna, bombardearon Henderson Field con proyectiles de 14 pulgadas. Dispararon cerca de 1,000 rondas durante un ataque que duró 1 hora y media, el más intenso que las fuerzas estadounidenses habían experimentado hasta entonces. Los Marines se refugiaron en trincheras y búnkeres, mientras los proyectiles destruían aviones, edificios y depósitos de combustible. El aeródromo quedó temporalmente fuera de servicio. Aprovechando la falta de amenaza aérea,
los barcos de transporte japoneses desembarcaron más de 4,000 hombres y equipo pesado, incluidos obuses de 150 milímetros. El 22 de octubre, Hyakutake anunció a sus oficiales: ha llegado el momento de la batalla decisiva entre Japón y Estados Unidos. Estaba tan convencido de la victoria que ordenó preparar la ceremonia de rendición estadounidense en Henderson Field. Deseaba que fuera un acto majestuoso, digno de impresionar a todo el ejército japonés. En Tokio, los altos mandos seguían el desarrollo de la batalla con atención. Creían que Guadalcanal sería el enfrentamiento decisivo de la Guerra del Pacífico. Si Japón lograba recuperar Henderson Field y expulsar a los estadounidenses de la isla, demostraría que Estados Unidos no tenía la determinación necesaria para sostener una larga campaña en el Pacífico. El alto mando japonés consideraba que la moral estadounidense era frágil y que una derrota de gran magnitud obligaría al país a negociar la paz, dejando a Japón en control de sus conquistas. El propio emperador Hirohito fue informado de la operación en Guadalcanal. Las apuestas no podían ser más altas. El plan japonés contemplaba un ataque coordinado desde varios frentes. Una fuerza de distracción cruzaría el río Matanikau por el lado occidental del perímetro, con el fin de desviar la atención estadounidense. El ataque principal llegaría desde el sur, liderado por el teniente general Masao Maruyama, al mando de la división Sendai, que debía avanzar por la jungla y golpear las líneas estadounidenses cerca del río Lunga. El terreno al sur de Henderson Field era de lo peor en toda Guadalcanal: jungla espesa, barrancos empinados, lodo profundo, ríos y arroyos que cortaban colinas y crestas. Los japoneses comenzaron la construcción de un sendero, conocido como el Camino Maruyama, el 12 de octubre. Los ingenieros abrieron paso a través de más de 15 millas de selva. Entre el 16 y el 18 de octubre, la división Sendai inició su marcha de aproximación. Cada soldado cargaba su fusil, munición, mochila y un proyectil para los cañones de montaña que debían arrastrar entre la espesura. Las condiciones eran inhumanas. La lluvia convirtió el sendero en un lodazal, y los hombres resbalaban y caían bajo el peso de sus cargas. Las piezas de artillería tuvieron que ser desmontadas y transportadas en secciones. El avance fue más lento de lo previsto. Maruyama creía que sus tropas estaban a solo 4 millas al sur de Henderson Field cuando alcanzaron sus posiciones de ataque, pero en realidad aún estaban a 8 millas. Los japoneses mostraron un total desprecio por los Marines y no realizaron ningún reconocimiento de las defensas estadounidenses. Su plan consistía en avanzar directamente hasta encontrar las líneas estadounidenses, enfrentarlas y, una vez superadas, tomar el control del aeródromo. El ataque estaba previsto inicialmente para el 22 de octubre, pero se pospuso primero al 23 y luego nuevamente al 24. El asalto de distracción llevado a cabo el 23 de octubre resultó un desastre. 2 regimientos japoneses intentaron cruzar el río Matanikau, apoyados por 9 tanques. La artillería de los Marines ya tenía calibradas sus coordenadas. Abrieron fuego con más de 6,000 proyectiles antes de que la infantería japonesa alcanzara siquiera el borde del río. Los tanques lograron avanzar parcialmente por el cauce, poco profundo antes de ser destruidos por cañones antitanque de 37 milímetros. En los breves silencios entre bombardeos, los Marines podían escuchar los gritos de los soldados enemigos. A la mañana siguiente, hasta que las patrullas de reconocimiento hallaron alrededor de 600 cuerpos japoneses en la zona. El ataque había fracasado por completo, aunque sí logró distraer a los estadounidenses. Los mandos de los Marines redirigieron unidades hacia el Matanikau, convencidos de que allí se produciría la ofensiva principal. En cambio, el sector sur del perímetro defensivo, donde estaban las ametralladoras de Basilone, quedó con muy pocos hombres. El teniente coronel Louis Chesty Puller, al mando del primer batallón del 7º Regimiento de Marines, tenía bajo su responsabilidad un tramo de defensa que originalmente debía ser cubierto por todo un regimiento. Contaba con unos 1,000 Marines distribuidos a lo largo de casi 1,500 yardas de frente. El terreno, por fortuna, ofrecía cierta ventaja. El sector se apoyaba en una cresta que más tarde sería conocida como el Rincón del Ataúd. Desde el sur, la jungla densa llegaba casi hasta la base de la colina. Solicitó apoyo de artillería y refuerzos al recién llegado Regimiento de Infantería 164 del Ejército. Sin embargo, aquellas tropas eran novatas, acababan de llegar a la isla y no conocían el terreno, por lo que tardarían en posicionarse.
Basilone recibió la noticia y la transmitió a sus hombres. Revisar las armas, preparar la munición, llenar los depósitos de agua, despejar los campos de tiro y esperar. La selva al sur de la cresta estaba completamente oscura. No había luna, las nubes cubrían el cielo y la lluvia caía por momentos. La negrura era tan absoluta que un hombre no podía ver su propia mano frente al rostro. Los marines escuchaban atentos, oyeron movimiento entre la maleza. Voces en japonés, el tintineo del equipo militar. Los sonidos se hacían más fuertes, más cercanos. Luego comenzó el canto. Los soldados japoneses avanzaban entre la selva entonando canciones, sin preocuparse por mantener el silencio. Creían que los estadounidenses huirían en cuanto se iniciara el combate. Entonces el canto se detuvo. La noche quedó en silencio, solo rota por la lluvia y los sonidos de la jungla. De repente empezó el fuego de artillería. Los cañones de montaña y los morteros japoneses bombardearon la cresta. Las explosiones iluminaban la oscuridad con destellos fugaces. La metralla silbaba por el aire. Los hombres gritaban cuando eran alcanzados. El bombardeo duró unos 30 minutos. Fue intenso, aunque no abrumador. Los japoneses habían tenido dificultades para mover su artillería por la selva y contaban con poca munición. Cuando cesó el fuego, comenzó el asalto de infantería. Los soldados japoneses salieron de la oscuridad en oleadas, gritando Banzai mientras cargaban colina arriba hacia las posiciones de los marines. Basilone ordenó abrir fuego. Las 6 ametralladoras pesadas rugieron al unísono. Las trazadoras dibujaban arcos luminosos en la oscuridad. El estruendo era ensordecedor. Las armas disparaban ráfagas sostenidas, barriendo los campos de fuego. Los japoneses corrían directamente hacia una muralla de balas. Los primeros cayeron en masa. Los que venían detrás tropezaban con los cuerpos y seguían avanzando. Las ametralladoras no dejaron de disparar. Basilone se movía entre las posiciones, dirigiendo el fuego, ayudando a liberar atascos, llevando munición. Sus movimientos eran automáticos, fruto de años de entrenamiento. Había aprendido el arte de las ametralladoras en el ejército y luego había instruido a otros marines en su uso. Nadie en el batallón conocía mejor esas armas que él. La primera oleada fue repelida. Los japoneses se retiraron a la selva, se reagruparon y atacaron de nuevo. La segunda embestida fue más numerosa y mejor coordinada. Lanzaban granadas mientras avanzaban y los morteros caían sobre las posiciones de los marines. Una de las dotaciones de Basilone recibió un impacto directo. El arma fue destruida y 3 hombres murieron al instante. Basilone tomó una ametralladora de repuesto, la arrastró hasta una nueva posición, la montó y abrió fuego. El cañón estaba al rojo vivo, el metal ardía. El vapor salía del depósito de agua. Pero Basilone siguió disparando, quemándose las manos, ignorando el dolor. La segunda oleada también fue detenida. Los japoneses retrocedieron una vez más. Basilone evaluó la situación. 2 de sus 6 armas habían sido destruidas, varios de sus hombres estaban muertos o heridos, y la munición comenzaba a escasear. Los que quedaban estaban exhaustos. Algunos, heridos, continuaban combatiendo. Otros, enfermos de malaria, temblaban de fiebre mientras seguían disparando. Pero a pesar de todo mantuvieron sus posiciones. Los japoneses regresaron una tercera vez. Esta oleada golpeó varios puntos de la línea defensiva al mismo tiempo. Estaban intentando localizar un punto débil, alguna grieta en las defensas que pudieran aprovechar. El sector de Basilone soportó la mayor presión. Cientos de soldados enemigos avanzaron colina arriba. Las ametralladoras volvieron a abrir fuego, pero la situación con la munición se volvió crítica. Los equipos estaban consumiendo las cintas más rápido de lo que podían recargarlas. Basilone comprendió que se quedarían sin municiones antes del amanecer, y si eso ocurría, los japoneses atravesarían la posición y llegarían hasta el campo Henderson. Sin las ametralladoras, solo quedaban unos pocos marines agotados armados con fusiles para detenerlos. Tomó entonces una decisión que rompía todas las reglas tácticas del manual del cuerpo de marines. Abandonó su puesto en plena batalla y corrió a través de la selva para buscar más munición. El depósito más cercano se encontraba a unos 150 metros detrás de la línea del frente. Basilone corrió en la oscuridad con su pistola calibre 45 en mano. Enemigos infiltrados se movían por todas partes. Pequeños grupos ya habían logrado pasar las líneas y atacaban a los marines desde la retaguardia. Podía escucharlos entre la maleza, oír los disparos que intercambiaban con los hombres en sus trincheras, pero no se detuvo. Llegó al depósito
cargó sobre sí tantas cajas y cinturones de munición como pudo y emprendió el regreso. El peso era abrumador, alrededor de 40 kilos de munición para ametralladora, con las cintas colgando de sus hombros y las cajas apretadas entre sus manos. Avanzó entre la oscuridad, el lodo y los enemigos ocultos, hasta que logró regresar a sus armas y repartir la munición. Los equipos recargaron y siguieron disparando. Basilone repitió esa carrera 3 veces más durante la noche, cada vez cargando cerca de 40 kilos de munición a través de terreno dominado por el enemigo y siempre logrando volver con vida, manteniendo las armas activas. En su segunda carrera, se topó con un grupo de soldados japoneses que habían logrado infiltrarse detrás de las líneas. Estaban agazapados junto a un tronco caído, intentando acercarse al puesto de mando. Basilone los distinguió por un destello de la artillería. Soltó la munición, sacó su pistola calibre 45 y disparó. Estaban a unos 5 metros. Abatió a 3 enemigos antes de que los demás huyeran hacia la oscuridad. Recuperó la munición y continuó su trayecto hacia las ametralladoras. En su tercera carrera, el fuego de morteros enemigos comenzó a caer sobre el sendero que usaba. Podía escuchar el silbido característico de los proyectiles antes de explotar. Se lanzaba al suelo cada vez que oía uno acercarse, presionando su rostro contra el barro y sintiendo las explosiones estremecer la tierra a su alrededor, mientras la metralla silbaba por encima. Cuando la detonación terminaba, se levantaba y seguía corriendo. El peso de las municiones lo ralentizaba y lo convertía en un blanco fácil, pero detenerse no era una opción. Sus hombres necesitaban las balas. Sin ellas, morirían y el frente caería. En su cuarta carrera, estaba tan exhausto que apenas podía mantenerse en pie. Le temblaban las piernas, las manos, y su visión se nublaba. No había dormido en más de 30 horas ni comido en 12. Solo lo mantenían en movimiento la adrenalina y la pura determinación. Pero lo logró. Entregó la munición y volvió a sus armas. Cerca de la medianoche, otra ametralladora fue destruida por una granada. Basilone se movió para reemplazarla y vio el nuevo problema. Los cuerpos de los soldados japoneses muertos se amontonaban frente a las posiciones de los marines. La acumulación era tal que bloqueaba los campos de tiro. Las ametralladoras no podían inclinarse lo suficiente para alcanzar a los enemigos que avanzaban detrás de las pilas de cadáveres. Basilone pidió voluntarios. Varios marines salieron de sus refugios y, arrastrándose entre disparos, apartaron los cuerpos enemigos para despejar el campo de fuego. Lo hicieron bajo una lluvia de balas, con los japoneses disparándoles desde menos de 50 metros. Consiguieron despejar el terreno lo suficiente para que las ametralladoras volvieran a disparar con efectividad. La batalla continuó. Oleada tras oleada de soldados japoneses cargaban contra la colina, y las ametralladoras los abatían sin cesar. Pero los japoneses no se detenían. Avanzaban con valentía, convencidos de que debían tomar Hendersonville a cualquier precio, cumpliendo la orden de su emperador, aun si eso significaba morir. Los marines, sin embargo, estaban igualmente decididos. Habían conquistado Hendersonville en agosto y no pensaban cederlo. Cerca de las 2 de la mañana, las fuerzas del ejército del regimiento 164 llegaron como refuerzo. Se posicionaron detrás de los marines de Puller, fortaleciendo la defensa. El ataque japonés continuó. Aproximadamente a las 3, las ametralladoras de Basilone se quedaron sin agua. Los cañones se habían sobrecalentado tras horas de disparos ininterrumpidos. Sin enfriamiento, los tubos se deformarían y las armas quedarían inutilizadas. Basilone y sus hombres, en un acto desesperado, orinaron dentro de los sistemas de enfriamiento para mantenerlas frías. Era repulsivo y extremo, pero funcionó. Las ametralladoras siguieron disparando. Hacia las 4 de la madrugada, los ataques japoneses empezaron a perder fuerza. Las oleadas eran más pequeñas y descoordinadas. La división Sendai estaba siendo aniquilada en la colina. Al amanecer, los ataques cesaron y los japoneses se retiraron nuevamente a la selva. Los marines permanecieron en sus posiciones, expectantes. Lo que se veía frente a las armas de Basilone era un infierno,
cuerpos japoneses cubrían toda la cresta. Cientos de cadáveres yacían donde habían caído, apilados en algunos puntos a 3 o 4 de altura. El olor era insoportable, sangre, pólvora y muerte. Basilone y los pocos hombres que quedaban con vida se sentaron junto a sus armas, agotados, cubiertos de barro y sangre, muchos heridos, todos enfermos, pero habían resistido. Hendersonville seguía bajo control estadounidense. Puller avanzó para evaluar la situación. Caminó entre los cuerpos y contó los muertos. Más tarde se estimó que solo frente al sector de Basilone yacían cerca de 1000 enemigos. Se le atribuyó haber abatido personalmente a por lo menos 38 soldados, muchos de ellos a corta distancia con su pistola mientras las ametralladoras eran recargadas o reposicionadas. De los 16 hombres que componían las 2 secciones de ametralladoras bajo su mando, solo él y 2 más salieron ilesos. El resto estaban muertos o gravemente heridos. Los japoneses atacaron de nuevo la noche del 25 de octubre, pero esta vez los marines estaban reforzados y listos. El batallón de Puller, apoyado ahora por tropas del ejército, repelió cada ofensiva. Los japoneses perdieron otros 300 hombres. Al amanecer del 26, el general Yakutake canceló la ofensiva. Su división Sendai había quedado destruida como fuerza de combate efectiva. Más de 1500 soldados de Maruyama estaban muertos, otros 1000 heridos o desaparecidos. Los sobrevivientes se internaron en la selva, hambrientos y enfermos. La ofensiva había fracasado por completo. Los marines perdieron alrededor de 60 hombres en la batalla de 2 días en Guadalcanal. Aunque en la posición de John Basilone los japoneses no lograron romper las defensas, el costo humano fue enorme. Al finalizar el combate, los patrullajes estadounidenses descubrieron la magnitud del sacrificio japonés, cuerpos con pertenencias personales, fotos familiares y cartas de despedida. Muchos soldados nipones habían asumido que morirían allí, convencidos de ofrecer su vida por el emperador. Los marines hallaron diarios y cartas que mostraban que sus enemigos eran hombres con familias y esperanzas, no simples monstruos. Aún así, la realidad de la guerra no cambió. Los japoneses atacaron con intención de aniquilar a todos los defensores y tomar el aeródromo de Henderson, mientras los marines lucharon hasta detenerlos. Aquella victoria marcó el punto de inflexión en la campaña de Guadalcanal. Antes del enfrentamiento, los japoneses tenían superioridad numérica, más artillería y confianza en el refuerzo constante. Pero tras la derrota, su ofensiva se derrumbó. La división Sendai, una de las más prestigiosas del ejército imperial, quedó destruida, sus tropas enfermas, hambrientas y desmoralizadas se retiraron a la selva. En noviembre, un intento naval de refuerzo terminó en desastre. Estados Unidos hundió numerosos buques y miles de soldados japoneses murieron ahogados. Finalmente, en 1943, Japón evacuó los restos de su ejército de la isla. Por su heroísmo la noche del 24 y 25 de octubre, el sargento John Basilone recibió la medalla de honor. Durante el ataque japonés, cuando sus ametralladoras fueron destruidas, reparó un abajo fuego enemigo y la operó personalmente hasta recibir refuerzos. Su valentía fue reconocida como ejemplo de las más altas tradiciones del cuerpo de marines. Tras recibir la medalla en Australia en 1943, Basilone declaró que el reconocimiento pertenecía también a los hombres que aún combatían en Guadalcanal. En Estados Unidos fue convertido en símbolo patriótico y enviado a giras para promover bonos de guerra, aunque él insistía en regresar al combate. Finalmente, a fines de 1944, lo enviaron de nuevo al Pacífico. El 19 de febrero de 1945, desembarcó en Iwo Jima con la primera oleada. En medio del fuego japonés, atacó solo un búnker fortificado, destruyéndolo con granadas y explosivos, y luego ayudó a sacar un tanque atascado en un campo minado. Minutos después, fue alcanzado por un mortero y murió. Tenía 28 años. Por su actuación recibió póstumamente la Cruz de la Armada, convirtiéndose en el único marine raso de la Segunda Guerra Mundial con ambos reconocimientos. Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Su esposa Lena nunca volvió a casarse. En su pueblo natal, Raritan, Nueva Jersey, se celebra cada año un desfile en su honor y una estatua lo recuerda sosteniendo su ametralladora, como aquella noche de 1942. El legado de Basilone fue inmortalizado en la miniserie de Pacific, HBO, 2010. Sus compañeros lo describían como incansable, luchando descalzo durante días sin dormir ni comer. Los comandantes recordaron cientos de cadáveres enemigos frente a sus posiciones. La batalla demostró que los japoneses, influenciados por el código del buceo, creían que el espíritu guerrero podía superar la potencia de fuego enemiga. Pero en Guadalcanal descubrieron que los marines no eran débiles ni temerosos,
Eran soldados disciplinados, con superior armamento, táctica y determinación. Los japoneses, que habían subestimado su capacidad, se enfrentaron a una fuerza que se negaba a retroceder. Guadalcanal fue un choque de filosofías, la fe japonesa en el sacrificio contra la eficiencia estadounidense en fuego y defensa. La derrota japonesa marcó el principio del fin de su expansión en el Pacífico. Para los marines, esa noche quedó grabada para siempre. Resistieron pese a estar superados 3-1, porque rendirse no era una opción. Henderson Field se convirtió en un símbolo, demostró que el espíritu de los marines podía mantener su posición sin importar el costo, y que la victoria dependía del valor individual de hombres como John Basilone. Historiadores posteriores atribuyen la derrota japonesa tanto a errores tácticos como a la superior preparación de los marines. Pero en última instancia, el resultado dependió de la decisión de un puñado de hombres de resistir hasta el final. De los 16 que defendían junto a Basilone, solo 3 sobrevivieron, incluido él, hasta el amanecer. Así nació una de las leyendas más grandes del cuerpo de marines, la historia del hombre que, con una ametralladora y un grupo de soldados exhaustos, detuvo toda una ofensiva japonesa.